a la familia que está en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Esta es la iglesia Jesucristo el Vencedor, calle Coral número 282. Esto es el Tuque, Ponce, Brisas del Mar. Estamos agradecidos de que todos puedan estar aquí con nosotros, escuchando palabra, adorando con nosotros. El Señor ha sido bueno, seguirá siendo bueno y viene por su iglesia. Amén. Así puestos en pie, vamos a buscar nuestra palabra, la palabra de Dios, nuestras Biblias, que por gracia tenemos de tenerla y de poder escudriñarla todavía y aún y tenerla físicamente. Gracias, Jesús. El Salmo 139. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor mientras buscas la palabra. Dale gracias al Señor ahí, porque Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio sagrado de estar en su casa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, Padre? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Gracias, Señor. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en camino de perversidad, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno, Jesús. Levanta tus manos ahí conmigo. Guíame en el camino eterno, Señor. Seamos humildes en esta hora. Dejemos el orgullo a un lado y digámosle al Señor: guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno, Señor.
Escudriña mi corazón y mira y ve si hay en él iniquidad o camino de perversidad, y guíame, Señor, hacia ti, Jesús, todo el tiempo hacia ti. Te necesitamos y lo reconocemos, Señor. Te necesitamos y lo reconocemos. Si tienes a alguien a tu lado ahora, dile: gracias por llegar a adorar a Dios conmigo. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile a tu hermano que está a tu lado: gracias por llegar a adorar a Dios conmigo. Gracias por llegar a adorar a Dios conmigo. Gracias por llegar a este lugar a adorar al Señor. Dale un aplauso al Señor grande ahí. Gracias, Señor, porque de verdaderamente es un privilegio. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedir al Señor que abra los cielos. Adoramos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, gózate en el Señor, porque estamos en la casa donde hay pan, donde hay pan. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, Jesús. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Aleluya. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre tus hijos, sobre tu casa, Señor, sobre tu pueblo, Jesús, a nivel globo, Padre. Somos tu pueblo, somos tu viña, Señor. Abre los cielos, Padre, y derrama tu gracia, tu poder. Derrama alegría, derrama felicidad, derrama esperanza, Señor, sobre tus hijos. La esperanza que nos hace, Señor, esperar por ti, Dios mío, y seguir adorando, seguir glorificando tu nombre, seguir estudiando tu palabra, seguir entendiendo lo que tienes para nosotros, Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. El Señor tiene grandes cosas con nosotros, grandes cosas. Haz llover, somos tus renuevos. Haz llover, Señor, haz llover sobre tus renuevos, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia.
Jesús, manda la lluvia de tu espíritu, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor, manda la lluvia de tu Espíritu Santo. Jesús, Jesús, manda la lluvia, oh, manda la lluvia, manda la lluvia, Jesús, manda la lluvia, oh Señor Jesús. Levanta tu clamor ahí conmigo y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por preservar nuestra vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias, Padre, porque tenemos conforte, refugio y tenemos calma contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale un aplauso al Señor ahí. Gracias, Señor. Gracias por hacerlo posible. Gracias por hacerlo posible. Gracias, Señor. Tenemos el clamor de los enfermos, siempre es necesario. Tenemos siempre hermanos que están aquejados de una manera u otra. Salud física, salud mental, emocional. Y es necesario orar por cada uno de ellos. Yo le voy a pedir a mi hermano Héctor que pase por aquí y nos haga esta oración, nos eleve este clamor por nuestros hermanos que están necesitados de una manera u otra. Señor le bendiga. Abba, Padre, qué bueno tú eres. Santo Señor, ante tu presencia nos venimos, Señor. Ante tu presencia estamos, Padre, clamando, Señor, porque a quién hemos de ir, sino a ti. ¿A quién buscaremos, Padre, si solo tú das vida y salvación? ¿Quién derramó sangre sino tú por nosotros, Señor? ¿Quién cargó nuestro sufrimiento? Eres tú. Por eso acudimos a ti, Padre. Por aquellos que están sufriendo, Señor. Mira a esos niños y esas personas en Haití. Mira, Padre Santo, las cosas que están pasando en el Medio Oriente. Mira, Señor, las cosas que han revolucionado este mundo, pero no a favor del cristiano, sino en contra, Padre. Pero qué poderoso tú eres, Señor, porque hasta los demonios se rinden ante ti, Señor. Por eso estamos aquí, porque pedimos paz y tranquilidad a aquellos que están sufriendo, paz y tranquilidad a aquellos que están en hospitales, Señor, a los que están en las calles sin nadie que les tienda una mano, Padre, pero tú estás a su lado. A nosotros aquí, que aunque parecemos estar bien, siempre hay algo que nos aqueja y te tenemos a ti a nuestro lado, Señor. Bendice, Señor, a los niños que están enfermos, a las personas adultas que se encuentran solas, Señor, y a aquellos que te necesitan, Padre, como te necesitamos nosotros, Padre. Toda gloria, toda honra, todo poder es tuyo, mi Dios, porque tú eres el verdadero y santo de Israel. La gloria es para ti, Padre. Así también suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, todas estas cosas, por el cual ese mismo nombre te damos gracias por aquellos dadores alegres, a quienes tú les provees. Abre las ventanas de los cielos, porque el que da de corazón siempre está a tu lado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta aquí esta parte y el pastor con nosotros. Dios les bendiga, amados. Wow. Recuerdo cuando Lourdes decía: ¿cuándo veré a Abimael cantando en la iglesia? ¿Cuándo veré a Abimael cantando en la iglesia? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de fe. De fe. La fe bíblica. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Cuántos dan gracias a Dios por estar en la casa del Señor? Damos gracias al Señor después de una situación que tuvimos en la iglesia, ¿verdad? Nos quedamos prácticamente sin luz. Y gracias al Señor, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? A una compañía que nos dio la mano, unos peritos electricistas, se llama Torres Eléctricas. El anuncio es gratis porque la verdad que ha sido bueno conmigo. Y nos ve por YouTube. Torres Electrical Service. Ha sido una bendición y ahora podemos estar aquí con airecito porque las calores están terribles, ¿verdad que sí? Pero damos gracias al Señor en medio de todos los procesos. Y hoy el mensaje se titula ¿Cómo podemos obtener una fe bíblica? Quiero saludar a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Nuestro canal Iglesia Espacio IJV. Comparta el mensaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor, porque usted no sabe a quién el Señor va a tocar con esa palabra. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener una fe bíblica? Mire, iglesia, si hubiese un tiempo perfecto para que nosotros poseamos una fe bíblica, una fe verdadera, una fe que traslade montañas y que desafíe a nuestro adversario, este sería el tiempo, este sería el momento, el tiempo en que usted y yo vivimos. ¿Por qué hoy más que nunca necesitamos una fe bíblica? Una fe sólida, una fe verdadera. Tenemos, iglesia, que creerle a Dios. Hay situaciones, ¿verdad?, que estamos viviendo. Hay muchas razones importantes por qué tenemos que tener una fe bíblica, una fe real, una fe donde nosotros podamos creerle al Señor. Pasan muchas situaciones que vemos a nuestro alrededor, enfermedades, y la gente puede decir, bueno, toda la vida la gente se enferma, pero hoy en día nos sorprendemos porque a nuestro alrededor, quien menos usted piensa, te escucha, tiene tal enfermedad, cáncer. El cáncer es una enfermedad terrible que está acabando con mucha gente joven. Mucha gente muriendo, desastres naturales, pandemias, incertidumbre en la economía, ¿verdad? Y en los gobiernos que no saben ni qué, hacia dónde dirigirse. Mateo 24. Los discípulos hace 2000 años le preguntaron a Jesús, dinos qué señal habrán de tu venida y del fin del siglo, ¿verdad? Y Jesús le decía, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, terremotos en diferentes lugares. Y quizá mucha gente dice que esa profecía es para después que la iglesia se vaya, pero lo que yo estoy viviendo, o lo que yo viví aquí en Puerto Rico y en el mundo, hemos vivido pandemia completa y hemos experimentado terremotos. Y el Señor dijo que todo eso era principio de dolor. Estamos a las puertas. Y el mundo dice, en este tiempo que vivimos, que educando a nuestros hijos con una perspectiva de género, algo que usted se percibe, viene la palabra perspectiva, se va a acabar el abuso contra la mujer. Si es algo que está totalmente contrario a la ciencia y a la biología. Si una persona se percibe como un animal, pues el mundo lo tiene que aceptar, eso es un animal. O si es una cosa, si es un dálmata, pues el mundo tiene que decir que esa persona es un dálmata. Antes todo se probaba con la ciencia y la biología. Ya lo que es ciencia y biología es lo que se percibe la persona.
Si se percibe una mujer, es un hombre biológicamente, pero se percibe una mujer, está atrapado en un cuerpo de un hombre. 20,000 excusas. Por eso el Señor dijo que no amáramos al mundo. Y el Señor dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, ¿verdad? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso nuestro discurso, la gente nos va a aborrecer. Porque estamos en contra, ¿verdad?, del mundo. Y el Señor dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, refiriéndose al sistema mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que es importante que definitivamente tengamos una fe verdaderamente bíblica. Ahora, yo no sé lo que usted realizará en su vida cristiana en el día de mañana, pero yo puedo decirle la medida que medirá cuál va a ser la fe que usted va a tener. La medida que dirá lo que usted va a hacer en su vida cristiana. Y la Biblia lo dice claro y simple. Dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. El Señor lo dijo cuando fue a sanar a unos ciegos en la palabra de Dios. Y le dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. Pero hoy día, esa es la medida, conforme a vuestra fe. Por eso necesitamos tener una fe verdadera y una fe firme. La fe es la medida de cambio en el reino de los cielos. Nosotros recibimos por fe. Le voy a dar un ejemplo. Si usted va al supermercado, tiene dinero, va a comprar. De acuerdo al dinero que usted tenga, usted va a comprar. Y se lleva lo que se va a llevar, ¿verdad? Conforme a vuestra fe sea hecho. Así mismo en la vida cristiana. Recibimos de Dios por fe. La fe es el medio de cambio. Y hoy vamos a aprender varias cosas. Así que abra el corazón, iglesia, y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en esta palabra. Abra el corazón, los oídos espirituales para escuchar a Dios. Porque necesitamos desesperadamente creer en Dios y creerle a Dios, iglesia. Esto se trata de la eternidad. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Esto se trata de la eternidad, lo más importante que puede un ser humano hacer en esta tierra. Más importante que criar unos hijos, más importante que cualquier cosa que estudiar, es la vida eterna. Así que si nosotros aprendemos a creerle a Dios, las bendiciones que vendrán a nuestra vida van a ser extraordinarias. Ore, crea y usted obtendrá. Ore y dude y no obtendrá nada, iglesia. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que es absolutamente necesario aprender cómo nosotros le debemos creer a Dios. Y vamos a Romanos 10, 11 y 17. Vamos a estar de pie un momentito para leer la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Romanos. Vamos a leer en el capítulo 10 los versículos comenzando desde el 11 y terminando en el 17 para exponer nuestra palabra, ¿verdad? La palabra del Señor. Déjelo abierto después que leamos la palabra para que usted siga lo que vamos a estar trayendo en este estudio. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos,
los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre bueno, Padre santo, te doy gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, por la adoración, amado Dios. Ahora vamos a exponer tu palabra, Dios amado. Necesitamos abrir nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar esa palabra maravillosa que transforma vida y cambia corazones. Trae salvación esta palabra al corazón de la vida, Señor. Señor, derrama de tu presencia, de tu espíritu en medio de estos medios, Señor, y que puedan llegar a diferentes personas, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo en esta mañana, que nos guíe y nos dirija, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a contestar 4 preguntas que nos van a ayudar a comprender lo que quiero enseñar hoy, lo que yo quiero aprender con ustedes, ¿verdad? Sobre la fe, la verdadera fe bíblica. La primera pregunta es, ¿cuál es esa verdadera fe bíblica? ¿Qué es la fe bíblica? Romanos 10:11, lo leímos hace un momento, dice, pues la Escritura dice, todo aquel, escuche bien, que en Él creyere, no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere, dice ahí, que en Él, en Jesús. La fe debe tener el objeto correcto para ser fe verdadera. Ese es el primer punto que vamos a ver. Estamos hablando de la fe verdadera. Usted sabe que hay gente que simplemente dice, yo tengo fe. La primera pregunta que uno viene a decir, ¿fe en qué? O también dicen, solo crea. ¿Solo crea en qué? Tiene que haber una fe verdadera. No hay poder en la sola fe. No piense que hay algo místico, mágico acerca de solo creer. Escuche, su fe no es mejor que el objeto en que usted cree. La fe, y esto es importante, la fe mal ubicada es una cosa peligrosa. La fe mal ubicada es una cosa peligrosa. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, pero tuve la oportunidad de ir al Vaticano, de ir a Roma. Y hay una iglesia enorme, impresionante, que no es el Vaticano, es una iglesia que está rodeada de oro por dentro, bien tangible. Y cerca de por esa iglesia hay una escalera que le llaman la escalera santa. Tiene 28 escalones. Yo me paré frente a esa escalera y la gente va de rodillas escalón por escalón. En cada escalón hacen una oración. Personas mayores, soy yo, ¿verdad? Que soy un poquito mayor. A mitad de escalera las rodillas quedan pulverizadas. Pero ellos van y tienen esa fe mal ubicada. ¿En qué? La fe tiene que tener el objeto correcto. No es la fe la que mueve montañas. No es la fe la que mueve montañas. Es Dios quien mueve la montaña. Es Dios quien hace que la montaña se mueva. ¿Usted lo entiende? En Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y hay tanta gente que piensa que la fe es el pensamiento positivo. Y muchas veces uno como cristiano cae en eso. Me ha pasado a mí.
Tengo que pensar positivo. Y la fe no es el pensamiento positivo, iglesia. ¿A usted le ayudará a pensar positivamente? Sí. Pero la fe no es el pensamiento positivo. No hay nada de malo en pensar positivo. Pero la mayoría de la gente piensa que hay algo místico y mágico en solo creer. Recuerdo cuando le decían a la gente, pues mira, trépate encima de ese cajo que va a ser tuyo. ¿Verdad? Yo no sé si tú, o sea, hubo un tiempo donde la gente decía, pues mira, tú te paras aquí encima y dices que esto va a ser tuyo y ya. Ese es el pensamiento positivo. Pero la mayoría de la gente piensa que hay algo, ¿verdad?, místico en eso. Pero la verdadera fe bíblica es la que dice el versículo 11. Tenemos que tener fe en Dios. Su fe no es mejor que el objeto en que cree. Ahora, si usted reduce la fe al simple pensamiento positivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se va a desanimar. Imagínese un ejemplo de un niño que está en la escuela y le dice, papá, creo que me colgué en el examen de matemática. Creo que no pasé el examen. Y el papá le dice, hijo, piensa positivo. Y el hijo le dice, ¿es positivo pensar que me colgué? ¿Es positivo pensar que se va a frustrar? O sea, lo que estamos diciendo es que si usted mira en sí mismo y está tratando de pensar positivamente, en realidad va a encontrar que en lugar de motivación va a encontrar desaliento. Porque después de un tiempo se va a dar cuenta de que no tiene en sí mismo lo que se necesita para enfrentar los tropiezos de la vida. Eso es importante. Si usted pone su fe en la fe, usted es un blanco fácil para nuestro adversario, el enemigo, nuestro adversario, el diablo. Ponga su fe en Jesús, debe creer en Jesús y poner su fe en Jesús. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, dice ahí, autor y consumador de la fe. Esa es la fe que usted tiene que tener, la fe en Jesús. No se mire a sí mismo, no ponga la fe en su fe, ponga la fe en Dios. La verdadera fe no es el pensamiento positivo, no es la fe en la fe, es la fe en Dios. La mejor forma de tener fe fuerte es saber quién es Dios. Para usted tener la fe fuerte, debe conocer a Dios. Imagínese una persona en un pueblo que haya un puente enorme, haya un río en el medio y necesita un puente, ¿verdad?, para poder pasar. Y esta persona está temblorosa y tiene miedo de cruzar el puente. Y cuando usted mira, ve troces inmensos de no sé cuántas toneladas pasando por el puente y cruzándolo más bien. Y esa persona muerta del miedo. No conoce. Tenemos que conocer a Dios. Conocer al Señor es lo más importante para comenzar a tener fe. Como dice Marcos 11, tened fe en Dios, ponga su fe en Dios y su fe crecerá. Toda la auténtica fe bíblica está arraigada en conocer a Dios. Y esa es la verdadera fe bíblica. Ahora, número 2, para poder entender esto, vamos a hacer 4 preguntas. La pregunta número 2, ¿cuál es la fuente de la fe bíblica? ¿De dónde viene? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, para que usted pueda tener fe, usted debe oír la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo aquí, ¿lo ha entendido? Para que usted tenga fe, tiene que escuchar la palabra de Dios. No puede tan solo adivinar la voluntad de Dios. El versículo 17 dice que la fe es. La fe no se produce, no sale, es. Dice que la fe es. Dios da la fe a través del oír. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer, iglesia. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Y cómo Dios le permite creer? Dios le da su palabra. Así es que Dios le permite creer a la gente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios habla, usted cree y recibe lo que Él dice.
En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Significa la palabra certeza, significa garantía, significa que es algo que está totalmente seguro. La fe es la certeza de lo que se espera, las cosas que Dios ha dicho que van a suceder. La fuente de la fe es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios comunica su palabra? Para poder entender cómo Dios comunica su palabra. Dijimos que no puede tener fe a menos que Dios hable. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Aquí hay dos palabras importantes. Entienda esto, iglesia. Para la palabra palabra hay dos definiciones en el idioma griego. La primera es logos, y logos quiere decir la palabra de Dios. Logos quiere decir la palabra de Dios. La palabra logos es en griego. El logo, podemos decir, es la Biblia. El logos es la Biblia. La palabra escrita que nos habla de la palabra viva. Jesús es el logo. La Biblia es el logos. Y la segunda palabra es la palabra rema. Y es con H. R-H-E. Rema. Y esta es la palabra que se usa aquí en el versículo 17. Por ejemplo, la fe es por el oír y el oír por la rema de Dios. No el logos, sino la rema de Dios. ¿Qué significa la palabra rema? Significa un mensaje, significa una palabra expresada. Se podría llamar una palabra de la palabra. Y usted toma la Biblia, que es el logos, y cuando está leyendo la Biblia, Dios comienza a hablarle con la palabra de Dios, que es el rema. Esto es bien interesante. En otras palabras, usted recibe un rema de logos. Usted recibe la palabra de Dios cuando usted la está leyendo. Eso es todo lo que quiere decirle. Esta jeringosa que usted está oyendo aquí ahora mismo, es lo que quiere decir. Que usted lee la palabra de Dios y recibe un rema de Dios. Dios le está hablando a través de esa palabra. Así que, por eso es importante cuando yo voy a predicar, por ejemplo, oro al Señor, para que usted reciba el rema de Dios. Escuche la palabra de Dios. La persona que se para aquí no es importante. El mensajero no es importante. Gabriel va a predicar el 15 aquí, es un niño. Ahora, uno le llama un poco la atención porque un niño es muy poco común que usted lo vea predicando. Y yo no sé cuántos niños en Puerto Rico a la edad de él están predicando. Pero usted lo ve y pues le llama la atención. Pero usted no se puede concentrar en el mensajero, sino en lo que Dios quiere decirle a usted a través de la palabra de Dios, el rema de Dios. Es bien importante. Si se enfoca en el mensajero, no va a escuchar el rema de Dios hablando a su corazón. Así que, si usted viene a escuchar el logos, va a recibir el rema de Dios. Mire lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Observe esta palabra, ¿de quién? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Usted debe oír, debe recibir un rema de Dios para poder creer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le habla Dios a usted? ¿Cómo le habla Dios a usted? Pues cuando usted está leyendo la palabra de Dios, por ejemplo, hay veces que yo estoy en mi casa, estoy leyendo la palabra del Señor y a la misma vez me vienen otros textos, otros versículos. Y es una manera de que el Señor te esté hablando. Quizá usted diga, nunca me ha hablado de esa manera. La pregunta es, ¿está usted escuchando? Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, mucha gente lee la Biblia y comienza a leer la palabra del Señor, pero ore antes de leer la palabra del Señor, para que el Señor le hable. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirle? Porque muchos de nosotros debemos tener un devocional. Debemos escuchar y estar saturados de la palabra de Dios, escuchar mensajes del Señor, para poder que esa fe comience a creer.
Si usted quiere escuchar al Señor, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Si usted quiere recibir un rema, un mensaje de Dios, tiene que escuchar la palabra de Dios. La fuente de la fe es la rema de Dios. Número 3, pregunta número 3, ¿cuál es el resultado de la fe bíblica? ¿Qué hace la fe bíblica? ¿Cuál es el propósito de la fe bíblica? Ahora escuche cuidadosamente. La fe no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo. La fe es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Ustedes lo han visto en el Padre Nuestro, cuando el Señor nos mandó y nos enseñó el Padre Nuestro. El resultado de la fe es que se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros. Acuérdese, no puede tener fe a menos que la reciba de Dios. Usted va a escuchar su voluntad. Cuando Dios habla, Dios le dirá, esto es lo que quiero que haga. Y por lo tanto, quiero que lo creas. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no hay forma posible de que pueda tener fe en eso. ¿Por qué? Porque la fe es el regalo de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Dios no le va a dar a usted un mensaje acerca de algo que no es su voluntad. No piense que puede tener fe en cualquier cosa y obtenerla. Eso no es así. Por ejemplo, si tuviera la fe suficiente, podría convertir este edificio en oro. Pues, quizá, si es la voluntad de Dios, pues se convierte en oro. Recuerda la historia, yo no sé lo que están en la escuela, yo no sé si usted vio la historia del rey Midas. Era un rey que quería convertir todo en oro. ¿No la has escuchado, esa historia? El rey amaba tanto el oro que quería convertir todo en oro. Y se le concedió. Y él empezó a tocar las cosas y se convertían en oro. Y ¡wow! Entonces cuando iba a comer, cuando fue a tocar el plato, se convirtió en oro. El ajo con gandura en oro. El aguacate en oro. No podía comer. Fue a abrazar a su hija, a besarla, y se convirtió en oro. Ya no podía ni querer a su hija. Por ahí, una maldición. Mire, si usted tuviera fe ilimitada, llegaría a ser la misma maldición para usted. El resultado de la fe, iglesia, es que la voluntad de Dios sea hecha. Lo mejor para usted es la voluntad de Dios. Por más que usted vea sombrío el camino, por más que usted, la voluntad de Dios, ore de acuerdo a que se cumpla la voluntad de Dios en usted. Siempre. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche bien, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la verdadera fe bíblica? La fe en Dios. Mire, no es que, porque usted puede orar por cosas, pero usted dice que se haga su voluntad. Yo recuerdo una vez que cuando trabajaba en la banca, ya han pasado 13 años que ya no trabajo en la banca, pero yo no sé si, yo creo que lo he dicho aquí, pero venía un banco para Ponce y yo, pues la gente rápido, o sea, te van a ofrecer más dinero y mejor posición y qué sé yo qué más, aplica. Y después que todo el mundo aplicó, me dijeron a mí, tú sabes, los amigos de al lado. Yo fui el último que envié el resumen para ese banco que venía para acá. Y cuando envié el resumen, a mí me llamaron. Cuando me llamaron me asusté, porque yo estaba bien en el banco. Y ay, Dios mío, esta gente. Entonces, yo recuerdo cuando fui para la entrevista, antes de ir, yo oré al Señor. Oré al Señor. Le dije, Señor, no importa lo que yo me vaya a ganar. Si yo voy a coger ese trabajo y no voy a durar 3 meses, yo que estoy estable aquí, no permitas que me cojan. No permitas que me cojan, no. Fui a la entrevista, lo más chévere. Fue otra persona que tenía menos preparación que yo. Estaba menos preparado que yo. Inclusive no tenía su bachillerato completo, o sea. Pero hizo mejor entrevista, parece, o el Señor le escuchó mi oración. Porque lo cogieron a él y no me cogieron a mí. Cuando me enteré, me fogoné también con el Señor.
Le oré, le dije, Señor, tú sabes que si me va a pasar esto, por favor que no me cojan. Pero cuando cogieron al otro, yo diantre, Señor, pero me molesté también porque ¿cómo van a con una persona que es menos preparada que yo, supuestamente? Y yo, ay, Padre. Mira, esa persona cumplió los 3 meses y el mismo día que cumplió los 3 meses lo sacaron. El gerente lo sacó. Y después pasaron como 3 o 4 o 5 meses y ya tú sabes, el banco se... Y entonces ese y todo lo que estaba en el banco se quedaron sin trabajo. O sea, ore conforme a la voluntad del Señor, que se haga la voluntad, que no tenga usted, o sea, si la intención del corazón es, mira, tener más dinero, ya, o sea, son cosas que, o tener una posición más alta, son cosas que el Señor dice. Él dice, acuérdese de esto, que aquel mirare, que es humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero estar en la voluntad del Señor, esa es la fe bíblica. ¿Cuál es la fuente? Oiga, para ir repasando, ¿cuál es la verdadera fe bíblica? Es la fe en Dios. Esa es la verdadera fe bíblica, no en el pensamiento positivo. ¿Ok? Es la fe en Dios. ¿Cuál es la fuente de esa fe bíblica? Usted oye de Dios, escucha la palabra de Dios, escucha el rema de Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe bíblica? El resultado de la fe bíblica es que la voluntad de Dios sea hecha, no la suya, porque va a ser la mejor en su vida, en su camino, en lo que nos queda aquí en esta tierra, que se haga la voluntad de Dios. Ore a favor de la voluntad de Dios. Y por último, la pregunta número 4 es: ¿cuál es la liberación de la fe bíblica? ¿Cómo va a liberar hoy su fe usted? ¿Cómo va a liberar hoy su fe usted? Escuche, la fe verdadera hace más que simplemente creer. Obedece. No es solamente creer, de hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero son unos desobedientes. Por eso están en el infierno. La fe verdadera hace más que simplemente creer. Obedece. Si lo que usted dice creer no se traduce en acción, usted realmente no cree. Eso es así. Lo voy a repetir. Si lo que usted dice creer no se traduce en acción, usted realmente no cree. Dice la Biblia, ahí mismo en el versículo 16, dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Lo leímos ahora ahí. Ahora usted dirá, yo pensé que debemos creer en el Evangelio si lo escuchamos. Usted piensa, como acabo de decir, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y usted puede pensar que siempre que usted cree el Evangelio y lo escuchamos, pues usted va a creer. Pero cuando usted lo cree, la señal es que usted lo obedece. Si usted no lo obedece, usted no lo cree. Como cuando la gente dice una cosa y hace otra. Y usted ve el hecho tan claro. Dios, pero usted no dijo que era así. Y de momento usted lo ve y hace otra cosa. Entonces, dice una cosa y hace otra. A veces que tenemos eso en nosotros. David decía, Señor, líbrame de lo que me es oculto en mí, porque a veces uno no se da cuenta. Pero uno debe ser de hecho, en la industria que yo trabajé, cuando nosotros analizábamos el crédito de las personas, precisamente el carácter era una de esas cosas. O sea, si una persona decía que hacía esto, pues tenía que hacerlo. Y usted lo podía ver en diferentes cosas. O sea, si una persona dice que es así, tener palabra, tener integridad y tener carácter. Y una de las cosas que el banco mide es que esa persona tenga integridad, carácter para poder prestarle dinero. Porque si le prestó un dinero y usted ve que le prestaron un dinero por allá y no le pagó, ¿cómo entonces nosotros vamos a prestarle? O sea, ya me fui por acá, ¿verdad? Por la cuestión económica. Pero realmente usted tiene que, si lo cree, tiene que obedecer. La fe es el creer en movimiento. Mire lo que dice el versículo 16 que leímos. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo ve. No todos aquí son creyentes. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no obedecen, no han creído.
¿Han oído? Sí, escucharon la palabra, pero no obedecieron, y si no obedecieron, no creyeron. Dios habló, pero ¿por qué no obedecieron? Porque no creyeron. Eso es así. No creyeron. Mira lo que dice el versículo 21, que no está ahí, pero está más abajo. De ahí mismo, el 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día, diciendo el Señor, hablando de su pueblo Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué tremendo, ¿verdad? Como usted o sea, un pueblo rebelde y contradictor. No sea rebelde y contradictor a la palabra del Señor. Rebelde y contradictor. Dígame usted qué daño hace el Evangelio de Jesucristo a la gente. ¿Por qué la gente lo odia? ¿Por qué la gente no quiere reunirse, escuchar palabra de Dios? Porque es un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando. Dios nos ha traído aquí. Y los que nos ven a través de ese canal, Dios ha permitido que esté escuchando la palabra de Dios. Y Dios le dice, te amo. Y quiero que me busques. Quiero que escuches la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero tienes que tener un espíritu humilde, no contradictor ni rebelde. Dios extiende su mano, pero hay personas que son rebeldes y contradictorias. ¿Saben lo que significa la palabra contradictor? Eso no es agradable. Significa obstinado. Obstinado. Usted discute, oye la palabra de Dios y Dios le habla. El Espíritu Santo le afirma si es verdad lo que usted está escuchando. Pero usted se pone a desafiarlo y hace un juicio en su mente y se pone rebelde. Usted dice, no creeré en eso. Pienso que no obedeceré eso. Y como quiera, Dios extiende su mano y le dice, te amo. Te amo. Si Dios lo que vino fue a salvarnos. Él dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Lo más terrible es, como decía mi amado cuñado José, que eso me estremeció. De hecho, es palabra de Dios. Hay hombres, dice la Biblia, que hay personas que, o sea, su camino parece un camino derecho, como dice la Biblia, pero su camino, ¿verdad?, es de muerte. Hay caminos, ahí me llegó, hay caminos que al hombre le parecen derecho, parece que están bien. Y cuando se encuentren con esta realidad delante de Dios, con la realidad de que rechazaron a Dios, creían que estaban bien, y su fin es camino de muerte, va a ser muy tarde. Pero Dios le dijo a este pueblo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No todos obedecieron el Evangelio. Iglesia, es difícil entender por qué la gente es obstinada y no obedece, no cree. Pero Jesús vino a traer salvación. Y muchas personas piensan que venir a la iglesia, pues uno tiene que ser un santo primero allá en la calle para después llegar a la iglesia. Pero el Señor busca personas que tengan un corazón humilde, que reconozcan su condición, que reconozcan lo que son. Dice, Jesús le decía a los fariseos que si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Porque esos fariseos eran tan arrogantes que decían que ellos podían entrar al cielo prácticamente, haciendo los ritos que hacían. No necesitaban a Jesús. En otras palabras, no hay manera de que usted pueda alcanzar el cielo si no es a través de Jesucristo. Por eso la primera predicación de Pedro, en el capítulo 4 de los Hechos, decía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solo en Jesucristo.
Y no hay un mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Vamos a estar de pie, iglesia. No hagas como el pueblo rebelde. Todo el día extendí mis manos. Hay personas que el Señor está todo el día, día y noche, extendiendo sus manos. Y son rebeldes y contradictorios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El Salmo 139, el que Abimael leyó, ese último versículo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dígaselo al Señor. Pruébame y conoce si hay en mí camino de perversidad, y guíame, Señor, al camino eterno. Una vez usted le entrega su vida y su corazón a Dios, usted le pertenece al Señor. Dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo para siempre a los perfectos, hizo para siempre perfecto a los santificados. Él hizo una ofrenda maravillosa. Entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. El primer paso es que usted acepte al Señor como su Salvador personal. Usted le dice que entre a su vida. Y si ya usted hizo esa profesión de fe en algún momento, usted le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Vamos a escuchar una canción antes de irnos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe Gloria a Dios. te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.
trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor. Padre, en esta hora, Dios, nos acercamos a ti, Señor, tu iglesia, reconociendo, Padre, nuestra necesidad de ti, Señor. El tener claro que tenemos que tener una fe bíblica y una fe verdadera. Creerte. Si no obedecemos, no creemos, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer en esa parte, Señor, donde muchas veces no obedecemos, Padre. Necesitamos escuchar tu palabra, ser transformados, cambiados, renovados, Señor, por tu palabra. Ayúdanos como iglesia a entender el tiempo que estamos viviendo, Señor, a orar por nuestros familiares, nuestros amigos, los que están cercanos a nosotros. Traer, Señor, esta voz de alerta del tiempo que vivimos, Señor. Estás a las puertas y necesitamos estar conscientes, Señor, y creerte. Oro por cada uno de los hermanos que está aquí en esta mañana. Te suplico, Señor, que en esta semana tú les guíes, les dirijas, Señor. Supla sus necesidades, Dios amado. Que estés atento a cada detalle de ellos y que tu Espíritu Santo dirija cada una de sus vidas, Padre. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.